Vamos a recordar el final de la clase anterior, que era después de mostrarles varios experimentos o situaciones, llegamos a establecer dos leyes. Una que nos hablaba, o sea, porque empezamos la clase hablando de que teníamos un circuito y yo les preguntaba si podíamos lograr una corriente en el circuito sin tener, por ejemplo, una fuente, una pila, o un capacitor cargado conectado. Y la primera respuesta, que está bien porque era lo que habíamos aprendido hasta el momento, era que no íbamos a poder establecer una corriente si no teníamos una fuente. Entonces empezamos a hacer como experimentos de los que, o sea, no hicimos el experimento, mostramos cómo sería, donde se mueven imanes hacia el interior, cambiando el flujo a través de un circuito, y se empiezan a observar corrientes solamente cambiando el flujo magnético a través del circuito. Y empezamos a ver esa corriente inducida, genera un campo magnético inducido en el circuito que se oponía a la variación del flujo magnético que estaba ocurriendo. Es decir, si yo introducía un imán, aumentaba el flujo magnético, y yo tenía que se generaba una corriente que generaba un flujo que tendría que contrarrestar ese aumento. Supongamos que, igual ahí también tuvimos la precaución de ser un poquito más formales y hablar para dónde considerábamos el flujo. Por el flujo es una magnitud escalar, es un número, pero tiene un signo de acuerdo a hacia dónde se da en relación a la circulación positiva del circuito. Ahora lo vamos a volver a ver en los ejemplos, pero eso, si nos daba positivo o negativo, no era a ese signo a lo que se oponía el flujo inducido, sino a que variara. Entonces tratamos de dejar claro eso. Algo que voy a volver a intentar repetir hoy con la intención de que eso quede claro porque es lo que cuesta más incorporar. Entonces, una de las leyes que sale justamente sobre la corriente es la ley de Lenz, que dice que la corriente inducida genera un campo magnético inducido cuyo flujo se opone a la variación del flujo a través del circuito. Y lo importante de esto es que el flujo del campo inducido se opone a la variación del flujo a través del circuito. La variación que ocurra, ya sea porque introducimos un imán o por los casos que vamos a ver acá. Porque introducimos el imán, porque cambiamos la dirección del campo, porque giramos el circuito, por un montón de cosas. La otra ley, porque claro, esta es muy interesante y nos permitiría a nosotros decir para dónde circula la corriente, pero no nos deja seguir con las cuentas. Necesitamos una ley que nos permita calcular esa FEN inducida y la corriente inducida. Y esa se llama ley de Faraday. Y la ley de Faraday dice que la FEM inducida, la fuerza electromotriz inducida en el circuito, es igual a menos la variación del flujo magnético a través del mismo. Es decir, que esta expresión nos está diciendo que esa FEM inducida se opone a la variación del flujo. Y a veces se suele decir que la ley de Lenz es la que le da el signo menos a la ley de Faraday. Bien, porque es justamente la que remarca la oposición. Y una cosa muy importante, que cuando hablamos de este flujo magnético, estamos hablando del flujo magnético a través de la superficie que encierra el circuito, que es una superficie abierta. Obviamente un circuito, por hacer una espira, la superficie que encierra la espira es una superficie abierta. ¿Y por qué hacemos esta aclaración? Porque la integral de flujo magnético en una superficie cerrada, recordemos que da cero. La integral de flujo del campo de inducción magnética a través de una superficie cerrada, cero. Esta no, porque estamos hablando de una superficie abierta, que es la que está encerrada por el circuito. También nos preguntamos de qué maneras variar el flujo, y dijimos que podíamos variar el campo, ya sea variar su dirección, variar su módulo, su dirección relativa al diferencial de área, que es lo que determina el flujo, porque hay un producto escalar, así que este flujo va a variar si variamos las direcciones relativas del campo magnético y el diferencial de área, si variamos el módulo del campo magnético, o si variamos el diferencial de área, es decir, si variamos el área, o sea, cuando resolvemos la integral, que eso quiere decir, por ejemplo, expandir el circuito o comprimirlo. Todos esos casos los vamos a ver un poquito hoy, y después ustedes tienen que resolverlos también en la práctica. Bien, y esto que lo vamos a usar un poquito por
más adentrados en la clase, es que la FEM inducida no es otra cosa que la integral de circulación del campo eléctrico. Es decir, que la ley de Faraday lo que nos está diciendo ahora es que en estas condiciones, en las que hay corrientes variables en el tiempo, o campos magnéticos variables en el tiempo, más específicamente, hablé de corrientes porque recuerden que el campo magnético es una de las fuentes son las corrientes, así que si variamos las corrientes, fuente del campo magnético, variamos el campo magnético. Entonces, variar campos magnéticos en el tiempo, o variar el flujo, produce que la integral de circulación del campo eléctrico ya no sea cero, o sea que el campo eléctrico en ese circuito ya no sea conservativo. Eso de alguna forma nos va a llevar, por ejemplo, a repensar la ley de mallas de Kirchhoff. Pero lo importante es decir, bueno, en estas condiciones ya el campo eléctrico no es conservativo. Y además, esto, que las variaciones temporales del campo magnético pueden ser también fuentes del campo eléctrico. O sea que ya para el campo eléctrico tenemos como fuentes a las cargas y ahora a las variaciones temporales del campo magnético. Bien, entonces lo que tenemos que hacer para entender mejor esto es empezar a trabajar con ejemplos que nos dejen ver cómo es que se produce esa FEM inducida y si se producen corrientes y demás. Esto es, el primer ejemplo es variando el módulo del campo, entonces lo que tenemos es como siempre esta región en la que se supone que hay un campo magnético uniforme. Que sea uniforme no significa que no varíe en el tiempo, o sea, en cada uno de los puntos varía en el tiempo de la misma forma, pero vale lo mismo en toda la región. Y tenemos una espira, que es el arito marroncito, de radio A y n vueltas. Esa espira, la vamos a encontrar, por ejemplo, espira de radio A y n vueltas, o bobina. Mientras no le llamemos solenoide, estamos pensando en que está aplastadita. Ven que si la llamamos solenoide ya es ese bobinado que se hace extendido. O toroide es el bobinado alrededor de una especie de dona, bien. O un solenoide cerrado sobre sí mismo. Pero mientras no hablemos de esto y hablamos de bobinas, circular de n vueltas, estamos pensando que esto está aplastado, bien. Que quiero decir que las bobinas que no tiene extensión en cuanto a la dirección en la que están enroscadas. Una bobina circular de radio A y n vueltas se ubica en un campo de inducción magnética uniforme con dirección perpendicular al plano de las espiras. Estas vueltas son espiritas, ¿bien? Como se muestra en la figura. Si la magnitud del campo varía, y nos dan la forma que varía, se está creciendo en el tiempo, B0 más B por T, donde B y 0 y B son constantes positivas, determinemos el flujo magnético a través de la espira en función del tiempo. Entonces, nos planteamos calcular el flujo magnético a través de la espira o bobina. Qué lindo, ya empecé a no coincidir conmigo misma. Y para calcular ese flujo magnético a través de la espira, que sería a través de la bobina, lo que tenemos que hacer, ver primero cómo es el producto escalar entre el campo magnético y el diferencial de área. Entonces, acá puse ejes X y Z, también pueden poner, si quieren, en lugar de poner así X y Z, podrían poner a este como la Z, a uno el versor R y el otro el versor tangente. Es lo mismo a lo que es la cuenta. La cuestión es que el diferencial de área es perpendicular a la bobina, y fíjense en que la circulación positiva de esa bobina es la que apoyan la mano sobre las espiritas y usan los dedos para circularla, la mano derecha, y el pulgar sale en la dirección del eje X. Bien, entonces la circulación positiva y flujo positivo sería hacia nosotros. Como el campo está entrante en la pantalla, ya debemos imaginarnos que el flujo va a ser negativo. Vamos a ver si haciendo la cuenta eso es así. Bien, entonces, el campo magnético es paralelo al diferencial de área, porque el diferencial de área con esa circulación positiva es saliente hacia nosotros, y el campo magnético es entrante. Y si hacemos el producto escalar usando los ejes, nos quedaría
el campo magnético al menos I y el diferencial de área en I, así que esto nos quedaría B0 más B por T, diferencial de área, y integral del diferencial de área, saco lo que es constante fuera de la integral, y me queda la integral del diferencial de área, que, fíjense una cosa, uno esto lo puede hacer en dos caminos. Una es pensar sobre una única espira, entonces esto sería para una sola espira, y multiplicar el número de vueltas, entonces multiplico el flujo a través de una de las espiritas de esa bobina circular por el número de espiras que tengo, me da el flujo total. O pensar al diferencial de área como si fuera n veces el diferencial de área de una espira. Entonces este n está apareciendo, cualquiera de los dos razonamientos, como consecuencia de las vueltas de la espira, como consecuencia de que tengo n veces el flujo sobre una espira. Acá está pensado así, ¿no? Este es el flujo sobre una espira y multiplico por el número de vueltas, entonces tengo el flujo a través de las n espiras. Bueno, saco fuera de todo esto los constantes, el signo menos que me había quedado, me queda la integral diferencial de área y solo multiplico por el área de la espira. Listo, ahí tengo el flujo en función del tiempo. Bueno, va a seguir espira todo, evidentemente. Y yo voy a seguir arreglando, era más fácil cambiarle bobina por espira arriba. Entonces, la FED inducida en la bobina. Lo que tenemos que hacer es aplicar la ley de Faraday. Entonces, la FED inducida es menos la derivada del flujo magnético, la M es para que no se olviden que es el flujo magnético, respecto del tiempo, entonces, menos la derivada de esta expresión, que nos quedaría menos n pi a cuadrado por la derivada de lo del paréntesis, que nos da una b. Entonces ahí tenemos la FED inducida, que básicamente nos queda positiva. Ah, fíjense en un comentario, yo les había dicho cuando empezamos que el diferencial de área, si tomamos la circulación positiva de la curva, es hacia nosotros, y el campo estaba entrante, entonces tenía que dar en la cuenta un flujo negativo, y consistente con esa idea, cuando pusimos las direcciones a los vectores y resolvimos el producto escalar, apareció el signo del flujo negativo. Este otro signo que está acá es el signo de la ley de Faraday. Bien, entonces ya tenemos la FEM, que es esto con signo positivo, ¿no? Si queremos ahora trabajar con la corriente, lo que nos tenemos que plantear es, el circuito está cerrado, ¿qué resistencia tiene para poder aplicar que está la ley de Ohm, digamos, que estaría diciendo que la FEM es igual a I por R, para calcular la corriente inducida. Y luego tenemos que ver cómo se relaciona con la ley de Lenz. Entonces, la FEM inducida es igual a I por R, y de ahí despejamos I. Y I nos dio positiva. De alguna manera nos está diciendo que circula de forma que nos dé positivo su circulación. Y esa circulación entonces, ¿en qué sentido estaría? ¿Ustedes se dan cuenta cómo dibujar las flechitas de la corriente en esa bobina circular? Antihoraria, perfecto. Bien, ahí está el sentido de la corriente. Y bueno, y eso tiene sentido, o sea, ¿cómo lo relacionan ahora con la ley de Lenz? ¿Recuerdan la ley de Lenz? Decía que se iba a inducir una corriente que induciera un flujo que se oponía a la variación del flujo magnético a través del circuito. Esa corriente que tenemos ahí induce un campo magnético que se opone a la variación del flujo magnético a través del circuito. Dice sí y pone la regla en la mano derecha, Juan. Bien, está bien, es así porque fíjense que nosotros nos dio un flujo, si miramos acá, entrante, por eso es negativo, y creciente con el tiempo. Ahora, si ustedes miran el campo inducido que generaría esa corriente, es hacia ustedes, y generaría un flujo positivo, es decir, hacia nosotros, con lo cual se está oponiendo al crecimiento del flujo, debido al campo que ya teníamos en la región. ¿Todos ven eso? Además del que contestó. Ahí están poniendo así, bueno. Buenísimo.
Bueno, sigamos con los ejemplos, y ahora lo que vamos a ver es el caso de que se genere una FEN inducida debido a que estamos variando el área del circuito a través del cual fluye el campo magnético. Entonces lo que tenemos es una varilla metálica de longitud L, esta sería la varilla metálica, voy a tener un puntero rojo para que se vea con más claridad. Esta sería la varilla metálica, que tiene longitud L, tiene una resistencia R y se mueve con una velocidad V en dirección perpendicular a su eje sobre un marco fijo, conductor, ubicado en una región donde existe un campo de inducción magnética B uniforme. Entonces, si analizamos acá, las cosas que podemos analizar a partir de este enunciado, la primera es que el campo es uniforme, que está dibujado sus vectores distribuidos en forma uniforme, y las crucecitas recuerden que indicaban que el campo estaba entrante en la pantalla. Por otra parte, al darnos solamente la resistencia de la varilla, lo que vamos a asumir que la resistencia del marco conductor es mucho menor a la resistencia eléctrica de la varilla. Y finalmente, lo otro que vamos a asumir es que se mueve a velocidad constante. Después vamos a analizar qué le pasa a la varilla, además de la FEN inducida, debido a que se mueve en un campo magnético uniforme, y vamos a ver que si la dejáramos sola la varilla no se movería a velocidad constante. Para simplificar este problema vamos a considerar que se mueve a velocidad constante. Si no, lo que uno puede analizar es que esa es la velocidad inicial y después tendría que plantear el problema un poco más complejo. Vamos a hallar primero la expresión del flujo magnético a través del circuito cerrado en función del tiempo y de la velocidad v de la varilla. Recuerden que lo que tenemos que plantear es la integral de flujo del campo magnético a través de el área que encierra el circuito cerrado. Entonces vamos a analizar este producto escalar para poder resolverla. B dijimos que era uniforme y entrante en la pantalla, y si hacemos la regla de la mano derecha, apoyando nuestra mano sobre la varilla y girando nuestros dedos, nos da un diferencial de área perpendicular a esa área, pero saliente. Así que el B y el diferencial de áreas son colineales, pero están opuestos, con lo cual el producto escalar me da el producto de los módulos con un signo negativo. Finalmente, el hecho de que B sea uniforme nos permite sacarlo de la integral, y nos queda la integral del diferencial de área, que nos daría el área de la varilla afectada por el campo magnético. Ahora, el área de la varilla, como esto es una especie de rectángulo, va a ser el lado por el otro lado. El lado de la varilla es L, el otro lado va a depender de la posición en la que se ubique la varilla. Si nosotros asumimos que la varillita partió, que el 0 está acá, ponemos el 0 acá, entonces la posición, y que la varillita partió desde esta posición, entonces podemos escribir, o sea que lo que hicimos fue poner el cronómetro y largamos la varillita en esta posición y la comenzamos a mover, entonces la posición en función del tiempo de la varilla nos da el largo de este lado. Tenemos calculada el flujo magnético. Tengan en cuenta que en el caso de que esto, por ejemplo, el campo no esté en todo el área, esta integral involucra únicamente la parte en la que hay campo. Bien, entonces uno tendría que calcular el área que le corresponde únicamente a la parte que está afectada por el campo. Vamos a hallar la FEN inducida y la vamos a indicar sobre la varilla. Eso quiere decir que le vamos a poner signos a los extremos de la varilla como para identificar a la varilla como una fuente. Entonces, para hallar la FEN inducida en ese circuito, tenemos que aplicar la ley de Faraday. Entonces, lo que tenemos que hacer es derivar el flujo magnético que acabamos de obtener respecto del tiempo. Como pusimos la condición de que la velocidad sea constante, la derivada respecto del tiempo me da BL por la velocidad de la varilla, y el menos de la ley de Faraday se va con el menos del flujo. Entonces nos da una FEN positiva. Lo que nos queda ahora es indicarla sobre la varilla. Para hacer eso podemos tomar dos caminos. Uno es aplicar la ley de Lenz, mirar hacia dónde va la corriente, para que se oponga a esa variación de flujo, y a partir de ahí decidir cómo estaría la FEN, pensar esa varilla como si fuera una fuente y ponerles signos como si esos fueran los bornes de la fuente. Y el otro análisis que podemos hacer es cómo se distribuirían las cargas si la varilla, por ejemplo, no estuviera conectada, hacia dónde irían las cargas, como para empezar a imaginar
que esa es justamente la fuerza que está empujando a las cargas para moverse de un lado al otro de la varilla y la que impulsa entonces la corriente. Entonces analicemos la varilla. Podemos pensarlo a través de la fuerza magnética sobre las cargas en la varilla que tienen la misma velocidad y que genera una distribución que genera un campo eléctrico. Acá, claro está, si la varilla se mueve en una dirección, las cargas se mueven con la varilla. Por eso dice que las cargas tienen la misma velocidad que la varilla. Entonces estamos pensando todos juntos, cargas y varillas se están moviendo hacia la derecha, tenemos que calcular la fuerza magnética. Entonces acá en la figura, fíjense en cómo es, supongan una carga positiva, para tener la idea de hacia dónde va la corriente, y que se mueve con esta velocidad. Si aplicamos la fuerza magnética, eso nos va a dar el producto de la carga, la velocidad con la que se mueve, que es la velocidad de la varilla, y el módulo del campo magnético, y a través de la regla de la mano derecha podemos establecer que la velocidad, ponemos los dedos con la velocidad, cerramos hacia el campo, y eso nos da la fuerza para esa carga positiva apuntando hacia arriba. La otra es ponerle los ejes a esto y calcular el producto vectorial. O sea, la regla de la mano derecha nos ayuda a resolverlo rápido, obviamente calculando el producto vectorial es la forma formal y correcta. Una vez que determinamos que la fuerza magnética apunta hacia arriba, podemos imaginar que las cargas positivas van a ir hacia el extremo superior, son impulsadas hacia el extremo superior de la varilla. Y en consecuencia, el extremo inferior va quedándose con las cargas negativas, o en defecto. Entonces, cualquier carga positiva que llegue a este extremo va a ser impulsada hacia el extremo superior. Esto establece que esto se va a comportar como una fuente, ya que recuerden que la FEN lo que hacía justamente era eso, hacer que las cargas se muevan de un lado hacia el otro. Entonces podemos imaginar que la FEN inducida, en este caso, la podemos graficar y que el lado superior corresponde al borne positivo y el lado inferior corresponde al borne negativo. Pero si ahora metemos la varilla nuevamente en el riel, eso va a generar una corriente. Bien, esa FEN inducida genera una corriente. Vamos a calcular la corriente y el sentido de circulación. Entonces, para calcular la corriente, recordamos que la varilla tenía una resistencia y que habíamos despreciado la resistencia del riel. Con lo cual, si aplicamos la ley de Ohm, decimos que la FEM tiene que ser igual a I por R, de ahí despejamos I, y nos queda una corriente positiva. Entonces, ahora tenemos que pensar en el sentido de circulación de la corriente, y claro, mirando el dibujo ya nos damos cuenta hacia dónde circula la corriente, claramente, porque lo podemos tratar pensándolo como un circuito, pero también, imagínense que quedó una recta, pero también podemos imaginar, perdón, me fui, ya está el dibujo, también podemos hacer un análisis de qué significa esta circulación de la corriente en esta dirección, pensando en la ley de Lenz. Entonces, pensando en la ley de Lenz, uno dice que el flujo magnético está, si lo analizan, aumentando en valor absoluto con el tiempo, pero en sentido negativo. Entonces yo necesito tener un flujo magnético que tenga valor positivo que compense ese incremento negativo del flujo. Con lo cual necesito unas líneas de campo que apunten hacia mí. Para poder generar esas líneas de campo, si yo miro como el campo de una espira, necesito la circulación de esa corriente en la dirección que tengo establecida acá, la que veo a través de la FEM, de modo que el campo generado por esa corriente apunte hacia mí, se generan líneas de campo en la dirección hacia mí y compensan el aumento del flujo en la dirección entrante. Y nos queda una pregunta, es si la varilla se frena o se acelera. Bueno, acá está escrita ya la fuerza, van a contestar que se frena, obviamente, pero vamos a ver por qué tengo dibujada la fuerza en esta dirección. Lo demás de la varilla son todos nuestros resultados, sentido de circulación de la corriente, la velocidad y la FEM. Ahora queremos analizar la fuerza que actúa sobre la varilla. Entonces lo que podemos tratar ahora en la varilla, ya que sabemos que por ella atraviesa una corriente, como si fuera un elemento de corriente colocado en un campo. Entonces la fuerza
sobre un elemento de corriente implica que vamos a tener que poner ejes para poder calcularla. Entonces, acá lo que hacemos es poner los ejes y la escribimos como el diferencial de fuerza sobre un elemento de corriente es I de L, bien, que es el vector del campo magnético. Entonces, lo que hacemos es, dl está en J, bien, porque la corriente sobre la varilla está en la dirección de J positivo, bien, y el campo magnético estaría, de acuerdo a nuestros ejes, en menos K. Haciendo el producto escalar, nos queda el módulo I por B por dl, al diferencial de fuerza, pero apuntando al menos I. Entonces la respuesta es que la varilla se va a frenar. Entonces, si analizamos un poco estas ideas, fíjense que para pensar cómo es la frena inducida, uno la puede pensar desde el lado de la fuerza magnética que actúa sobre las cargas que están en la varilla y que genera eso de hacerlas avanzar en una dada dirección, o la podemos pensar utilizando la misma ley de Lenz y determinando cómo debería ser el flujo del campo magnético inducido de modo de compensar las variaciones del flujo del campo que está en el espacio, en donde puse a mi circuito. Y ahora vamos por otro caso, que es variando la dirección del campo magnético, y este es el caso de un generador de corriente. Entonces lo que tenemos es una bobina de n vueltas y área A. Entonces acá lo que tenemos es como si fuera como un lugar donde enroscamos un alambre. Estas liñitas negras representan las vueltas del alambre para generar la bobina. Y dice que la bobina está girando a una velocidad angular constante omega alrededor de uno de sus diámetros. El punto negro que estoy marcando representa el eje de giro y esto está girando en la dirección horaria. Y lo que decimos además, que la dirección del diámetro alrededor del cual gira la bobina es perpendicular a un campo magnético uniforme. En realidad está hablando de un campo magnético, un campo de inducción magnético constante, B, que lo vemos uniforme en el dibujo. Si en el tiempo igual a 0, tengan en cuenta que cuando uno dice un campo magnético constante B, está diciendo que su módulo no cambia, que su dirección no cambia, o sea, está como diciendo que ese B vale siempre lo mismo, tanto espacial como espacialmente, temporalmente y demás. Si tal vez no es muy afortunado llamarlo campo de inducción magnética constante, en el sentido de que no es tan específico. Uno tendría que decir un campo magnético uniforme constante, y ahí sí queda completamente especificado que tanto en el espacio el campo espacial vale lo mismo, y que además no varía ni con el tiempo, ni su dirección, ni su módulo. Si a t igual a 0, la normal al plano de la bobina es colineal con B, hallar la frena inducida. La normal al plano colineal con B significa que este vector n, que representa la normal al plano, esta bobina está girada y estaría apuntando en la dirección de B. Vamos a calcular para hallar la frena inducida, como hicimos hoy, el flujo magnético a través de la bobina. Entonces, tenemos que hacer el producto escalar entre el campo magnético y el diferencial de área, que van a formar un dado ángulo en un dado momento porque la bobina está girando. Entonces lo dejo en función de ese ángulo. B es uniforme. El ángulo que forman no va a depender de la posición específica sobre la bobina, así que va a salir de la integral, me queda la integral del diferencial de área. Que, fíjense en que sería n veces el área de una de las vueltas de la bobina. Bien, entonces cuando integro el diferencial de área, este n corresponde al número de vueltas. Tengo n veces el área de una vuelta. Y acá adentro escribí omega por t, porque lo hice al mejor estilo de física 1, escribí el ángulo θ como, partiendo de un θ igual a 0, como la velocidad angular por el tiempo, teniendo en cuenta que no está acelerado angularmente. Si calculo la FEM, lo que tengo que hacer es derivar el flujo que acabo de determinar, que me queda esta expresión, me quedaría más n
el área, el módulo del campo magnético, la frecuencia con la que está girando la espina, seno de omega t. Mientras el flujo me queda con el coseno de omega t. Y lo más interesante de este caso es analizar cómo se comporta el flujo y la fena inducida para comprender con mayor claridad qué es lo que dice la ley de Faraday. Entonces, fíjense, en las líneas amarillas están representando a la bobina. Bien, o sea, sería esto. La flechita negra está representando a la normal a la bobina en la dirección de diferencial de área. Cuando empezamos el proceso, el diferencial de área y la bobina están paralelos. En ese caso, el flujo, que es la línea marrón que se ve en esta figura, es máximo. Mientras que la fena inducida, como todavía es el momento inicial, va a ser 0 y es lo que representa a lo largo del tiempo la línea azul. Ni bien comenzó a girar la bobina, uno puede ver en este dibujo que el flujo magnético comienza a decrecer. Entonces, el flujo magnético comienza a decrecer. Pero decrece cada vez más rápido, ¿bien? Porque si uno traza la pendiente acá, lo que ve es que, por un lado, la derivada es negativa, por el otro lado, el valor absoluto de la derivada, que permanece siempre negativa, es cada vez mayor. Entonces, lo que va a pasar es que frente a una variación de flujo negativo, tengo que tener una fena inducida que genere un flujo positivo, con lo cual la fena inducida va a ser positiva. Sin embargo, como esto cada vez es más rápido, la fena inducida tiene que ser cada vez mayor para contrarrestar ese efecto cada vez más intenso. Hasta el punto de inflexión del flujo magnético, hasta el punto donde el flujo se hace 0. En ese momento alcancé la máxima fena inducida. Ni bien el flujo continúa, bien desde el valor 0, acá comienza a ser negativo. Bien. Entonces la derivada, si la observan, o sea, el flujo es negativo, ¿bien? Ahora, la derivada del flujo continúa siendo negativa como lo era en el caso anterior. Bien, entonces, como la derivada continúa siendo negativa, yo continúo teniendo una FEM positiva. En todo este tramo hasta acá, continúo con una derivada negativa. Entonces tengo que tener una FEM positiva. Ahora bien, esta derivada negativa, sin embargo, se va haciendo cada vez más pequeña en valor absoluto. Con lo cual la FEM también, que responde a esa tasa de variación del flujo, al ser cada vez menos rápidas las variaciones, tengo que tener una FEM inducida menor. Hasta el punto donde alcanzo el flujo máximo negativo. ¿Bien? Flujo máximo en valor absoluto, ¿no? Negativo. Y ahí la FEM se me hizo 0. Bien, a partir de ahí tengo una derivada positiva. Bien. Esto significa que voy a tener una FEM negativa. Esa derivada positiva, además, se va haciendo cada vez mayor. Bien, o sea, no solo es positiva la derivada, sino que además su valor absoluto crece. Eso quiere decir que yo tengo que tener no solo una FEM negativa que contrarresta esa variación de flujo positiva, sino que además se tiene que hacer cada vez más grande porque esa variación es cada vez mayor. Hasta el punto de inflexión del flujo, donde la derivada, si bien permanece positiva, su variación, su valor absoluto va decreciendo con el tiempo. Entonces, eso me lleva a que, derivada del flujo magnético positiva, indica una FEM negativa, una variación de esa derivada, o sea, una derivada cada vez más, más pequeña, bien, porque la pendiente de esto se va haciendo cada vez más pequeño, implica una FEM, una resistencia al cambio que debe ser cada vez más pequeña, pero siempre opuesta al cambio. Y bueno, acá nuevamente tenemos el máximo valor del flujo y la FEN igual a 0. Y bueno, y ahí podríamos seguir analizando en adelante los comportamientos.
dijimos que variamos o sea, hasta ahora lo que veníamos era variando el campo, variando la dirección relativa del diferencial de área y del campo, pero no hacíamos referencia de cómo se originaba ese campo, o en el mejor de los casos dijimos que había un imán que se movía en la clase anterior. Bueno, ahora lo que queremos es que el campo varíe, pero porque la corriente que genera el campo está variando. Bien, entonces vamos a agarrar un ejemplo sencillo en cuanto a las cuentas, pero que nos permite analizar varias cosas. Entonces, lo que tenemos acá es nuestro amado solenoide, un solenoide de n vueltas y longitud L minúscula, y le ponemos L minúscula porque si llego hoy tengo que definir una magnitud que se llama autoinductancia, se llama L mayúscula, y ya otra vez se nos vuelven a mezclar las letras. Entonces, por eso tiene la L minúscula desde ahora. Y circula una corriente I. Entonces, acá tenemos las espiras del solenoide, que son las blanquitas, las líneas violetas representan el campo magnético que se genera, y se acuerdan que pueden usar la regla de la mano derecha para verificar que el campo magnético va en esa dirección. Entonces toman los dedos de la mano derecha siguiendo las flechitas de las corrientes que las tienen dibujadas, y eso les va a dar el dedo pulgar apuntando en la dirección de las flechitas violetas. Y habíamos dicho que si el solenoide era relativamente largo o no nos poníamos muy cerca de los bordes, podíamos asumir que el campo magnético era bastante uniforme. De hecho, hicimos un montón de cuentas para cuando aplicamos Ampère, para contar cómo era el campo magnético si asumíamos que el solenoide era infinito. Y si el solenoide no es infinito, lo que vamos a asumir es que no estamos cerca del borde y que es bastante largo. Entonces tenemos que hallar la FEN y la corriente inducidas en las bobinas cuadradas del lado A, resistencia R, y N' vueltas ubicadas en el interior. Entonces, las bobinas cuadradas de radio A, resistencia R y N' vueltas que están ubicadas en el interior son estas, que sean buenos y asuman que está adentro, porque no encontré otra forma. Asuman que esta bobina está justo en el medio del solenoide, y esta otra también, pero la diferencia es que una está como paralela al o sea, los lados de la bobina son paralelos al campo, y en el otro los lados de la bobina son perpendiculares. El diferencial de área de la bobina roja apunta hacia nosotros, y el diferencial de área de la bobina negra apunta en Z, en la dirección del eje del solenoide. Y tenemos tres opciones de corriente: una corriente constante, una corriente que aumenta con el tiempo, y una corriente que decae exponencialmente con el tiempo. Y queremos calcular la corriente inducida y la FEN inducida cuando las corrientes en el solenoide tienen ese comportamiento. Bien, fíjense que acá yo digo, circula una corriente I, y el sí es para las distintas expresiones de I que voy a obtener. Entonces, la primera cosa que tendría que hacer si yo tuviera que resolver este problema es recordar cómo calcular el campo magnético de un solenoide. Entonces, si lo suponemos largo, lo que habíamos dicho era que el campo magnético en el exterior del solenoide lo aproximamos por cero, que casi todo se concentra en su interior, y en el interior lo suponemos uniforme. Entonces, la mejor manera, la manera más rápida de calcularlo es con Ampère. Entonces, planteamos otra vez la integral de circulación del campo magnético, enlazada, igual a mu0 por la corriente enlazada. Entonces, para continuar, lo que tenemos que elegir es una amperiana adecuada, así que lo que voy a elegir es esa amperiana marroncita que se ve acá, que apareció recién, que tiene uno de los lados paralelos al campo magnético en el interior del solenoide, dos que son perpendiculares y el tercero fuera del solenoide, donde yo asumo que el campo magnético es ese. Entonces, para esa asumo una circulación sobre la amperiana positiva, de vuelta con la regla de la mano derecha la saco, y entonces empiezo a ver que esa integral, que era sobre toda la amperiana, tiene solo contribución de uno de los lados, porque los dos lados perpendiculares, por un lado, o una parte está fuera y no hay campo, o la parte que está dentro da cero porque el campo es perpendicular al diferencial de L.
Entonces nos queda solamente este tramito donde el campo es paralelo al diferencial de L, entonces nos queda la integral de B por DL, que es B por la longitud de L, que la podemos llamar, o sea, podemos llamarla L' si quieren pensar que esto no llega hasta los extremos del solenoide. Y eso tiene que ser mu0 por la corriente enlazada. La corriente enlazada sería el número de espiras que tienen esa longitud de L. Si sumo todo el solenoide sería N por I. Entonces de ahí despejo y me queda que el campo magnético lo puedo escribir dentro del solenoide como mu0I N sobre L, donde N sobre L lo ya habíamos llamado densidad de espiras, a veces lo ponemos como N minúscula, y fuera es 0, es nulo. Entonces ahora que tenemos el campo magnético estamos listos para calcular el flujo. Volvemos a nuestro dibujito, nos dejamos el campo magnético que queremos calcular y vamos a calcular el flujo sobre la bobina, que es el producto escalar entre el campo del solenoide, le puse una S. Para la bobina roja, como el diferencial de área de la bobina, independiente del número de espiras que tenga, es, fíjense, lo tengo dibujado, hacia nosotros, mientras que el campo magnético apunta en la dirección de eje, el producto escalar entre el campo magnético y el diferencial de área nos da 0. Así que el flujo sobre la bobina roja va a ser 0 con independencia de cómo sea la corriente en el solenoide, o sea, cualquier cosa, el número de vueltas de la bobinita, no nos tenemos que preocupar. Esa bobina no va a tener flujo magnético. Lo cual es lógica porque la ubiqué paralela, los lados paralelos al campo magnético, difícilmente algo del campo magnético la atraviese. Entonces nos queda concentrarnos en la espira negra, donde el diferencial de área de la espira negra es paralelo al campo, así que nos queda el módulo del producto escalar, el módulo del campo del solenoide por el diferencial del área de la bobina. Entonces, el flujo, si integramos esta expresión, nos va a quedar el campo del solenoide, que era mu0I N sobre L, por la integral del diferencial de área de la bobina, de la bobinita negra. La bobinita era del lado A, así que cada espirita tiene área A cuadrada, por eso la bobinita cuadrada, y lo tengo que multiplicar por N', que era el número de vueltas que tenían esas bobinitas. Entonces ahora tengo el flujo a través de la bobina negra, y también el a través de la bobina roja, que básicamente es 0. Entonces, si yo quiero calcular ahora la FEN inducida y la corriente inducida, solo centro la atención en la bobina negra, ¿sí? Porque la roja tendría que decir todo 0 y ya no me preocupo más. Entonces voy por la negra. En el primer caso tenía una corriente constante, así que cuando yo pongo, reemplazo I por I0 y derivo esta expresión, me da 0 respecto del tiempo. Con lo cual la FEN inducida es 0 y la corriente inducida en el solenoide también lo va a hacer. Si pongo la otra expresión, en la que tenía una corriente, la FEN inducida y la corriente inducida sobre la bobina, si pongo la otra expresión para la corriente en el solenoide, reemplazo en la expresión del flujo a través de la bobina y lo derivo, obtengo una FEM negativa. ¿En qué sentido? O sea, obviamente puedo obtener un módulo de la corriente también, y me va a aparecer un signo. La pregunta es, ¿en qué sentido dibujo esa corriente I' sobre la espira negra, en este caso? Podemos ayudarnos pensando lo de horario o antihorario si nosotros miramos desde enfrente. O podemos dibujar con dos colores distintos si tienen ganas, como quieran. Vamos a dibujar el ojo así. Entonces, si estamos mirando así, ¿qué sentido tendría la corriente en la bobinita negra? Podemos tomarlo desde dos formas. Una es que el sentido de circulación positiva tendría que ser tal que nos dirá el diferencial de área en la dirección que tenemos apuntando, pero acá me está dando una corriente negativa, con lo cual tendría que tener un sentido de circulación horario o antihorario.
y el diferencial de área de la bobina. Bueno, fíjense, me están dando un signo negativo para la corriente. Bien, o sea que tendría que circular en dirección contraria a la que de modo que mi pulgar me quede apuntando en dirección contraria al diferencial de área. Eso quiere decir que si yo lo estoy mirando con este ojito que dibujé desde este lado, el sentido sería horario. Ahí ponen que no entienden bien la condición B y que es T0. Ah, pará, horario. La condición B es que la corriente en el solenoide es I0 sobre T0 por T. Esa es la condición B. O sea, la condición A era una corriente constante, eso nos llevaba a las condiciones de que todo nos dé cero. La condición B es una corriente que varía con el tiempo aumentando en el solenoide, con lo cual necesariamente una corriente creciente en el solenoide implica un campo magnético del solenoide creciente. Mirándolo acá, si I crece, ve que el campo del solenoide crece. Eso nos lleva a una FEM inducida y a una corriente inducida en la espirita negra. O sea que lo que yo hago es reemplazar la expresión de la corriente que me dieron en la expresión del flujo que obtuve. Ven que acá está la I, reemplazo esta I ahí y derivo respecto del tiempo. Acá va la corriente del solenoide. Esta corriente es la corriente del solenoide que me la dan como dato, yo la pongo, la derivo respecto del tiempo, entonces si yo reemplazo esto, I0 sobre T0 son las constantes que acompañan el tiempo y la derivada de la expresión respecto de T me da 1, digamos, la derivada de T respecto de T me da 1 más todas las constantes. Y este signo menos proviene de la ley de Lenz. Si yo voy a calcular la corriente inducida en la espirita, que le puse una prima a las corrientes de la espirita, entonces lo que hago, o bobina, como quieran, ahora sé por qué le llamé bobina, para diferenciarla de la S de cosas. Bueno, si yo calculo la corriente en la bobina, lo que tengo que hacer es tomar la FEN y dividirlo en la resistencia de la bobina. Entonces acá tengo la corriente en la bobina, con un signo menos. Este signo menos me dice que si yo trato de seguir con los dedos a la corriente sobre la espira negra, el diferencial de área me apunta en dirección contraria al diferencial de área que tiene la espira. O sea, me daría, si yo tengo una corriente positiva, eso quiere decir que cuando la sigo con la mano, el pulgar tiene que apuntar en la dirección del diferencial de área de la espira, y el diferencial de área de la espira corresponde a una circulación positiva. El pulgar apunta en la... Si yo lo hago en esa corriente que tiene un signo menos, el pulgar me va a apuntar contrario al diferencial de área. Bien, tiene que hacer eso por el signo menos. Circula en dirección contraria. Entonces, mirada desde frente, yo lo que tengo que ver es una corriente, la dibujo, después la borro, porque tengo que hacer otra más. Tendría que ver una corriente que esté haciendo esto. Que visto desde el ojito que les dibujé acá, sería un sentido horario. ¿Ahora se ve un poco mejor esa idea? Bueno, ahí sí te puso que sí. Los demás... No, y otro chico pregunta que, o sea que esa FEM inducida nos daría un flujo que apuntaría hacia la izquierda. Sí. ¿Y está bien eso? Igual está bien. O sea, Iba a aclarar que el flujo no tiene dirección, ¿no? O sea, es no, el flujo un no flujo tiene... escalar. En el mejor de los casos tiene signos si nos ponemos meticulosos como estamos haciendo ahora, de decir para dónde uno lo considera positivo o negativo de acuerdo a cómo la circulación se considera positiva en una curva. Todo eso que yo les decía en una clase de si caminamos la curva siempre, el área que encerrada por la curva a la izquierda, en nuestro hombro izquierdo, esas cosas nos ayudan a darnos cuenta cuál es la circulación positiva de una curva y nos ayudan a darnos cuenta hacia dónde va el diferencial de área de esa curva. Bien. O el diferencial de L positivo. El flujo no tiene dirección, lo que tiene es un signo, pero que de alguna forma uno por abuso del lenguaje, como sabe que
tiene que decir para dónde está fluyendo ese vector, entonces se hace una mezcla entre la frase para dónde fluye el vector y el valor del flujo, que es un escalar. Entonces, por eso puede aparecernos en las frases decir que el flujo es hacia la derecha o es hacia la izquierda. Como sea, es cierto, el flujo del campo magnético inducido fluye, eso es cierto, va hacia la izquierda, oponiéndose a la variación del flujo del campo magnético en el solenoide, porque fíjense que el solenoide está aumentando su módulo, perdón, el campo magnético del solenoide está aumentando su módulo, con lo cual está aumentando su flujo positivo, bien, porque está fluyendo hacia la derecha, para lo diferencial de área, y en consecuencia yo necesito contrarrestar ese efecto, entonces genero una corriente y una FEM que me van a dar un campo magnético inducido en esa espira, inducido por esa espira, que va hacia contrario al campo magnético del solenoide, que genera un flujo en la dirección, ahí estamos haciendo el abuso del lenguaje, en la dirección opuesta, bien opuesto al flujo opuesto en signo, o sea, con signo negativo, con signo opuesto al flujo del solenoide. El caso C correspondía a una corriente que decrecía exponencialmente con el tiempo. Esta era la expresión de la corriente. Hago lo mismo, pongo esta corriente, que es la que pasa por el solenoide, en la expresión del flujo a través de la bobina, lo derivo respecto del tiempo y me da una FEM positiva. Fíjense en que derivo la exponencial, me aparece, o sea, me queda el I0, me aparece un menos 1 sobre T0, con lo cual por eso se me fue el signo menos de la derivada del flujo, de esta cuenta que tengo acá, que no la volví a expresar acá, menos la derivada del flujo en la bobina respecto al tiempo, por la exponencial. O sea, la derivada de la exponencial nos da la exponencial por la derivada del argumento, y de ahí aparece un menos 1 sobre T0, ahí está el T0, y el signo menos, que se va con el menos de la ley de Faraday. Y bueno, y de ahí a vuelta hacemos la corriente inducida en la espira. Y ahora podemos preguntarnos para dónde, vamos a borrar, circula esa corriente. ¿Horaria o antihoraria? Antihoraria te pone Matías. Bien. A Matías al menos le va a salir. Está bien, es sentido antihorario. Bien, que está bien porque yo necesito generar un flujo, o sea, un campo magnético inducido que produzca un flujo en la misma dirección que el campo que el que produce, o sea, con el mismo signo que el que produce el campo del solenoide, porque el que produce el campo del solenoide está decreciendo, entonces yo tengo que agregar líneas de campo para mantener el flujo. Por eso necesito un sentido antihorario. Lo que estamos haciendo siempre fue el campo generado por alguien a través del circuito que siente ese campo, o sea, que está inmerso en ese campo. Entonces era, bueno, lo genera un imán, no sé quién lo genera hasta ahí, lo genera una corriente, como estábamos haciendo ahí, sobre la espirita, pero la ley de Faraday no nos dice que el flujo que nosotros estamos considerando deba ser de un campo externo, digamos, en el sentido de que lo esté generando otro circuito, un imán o de alguna forma. También podemos generar una FEM autoinducida variando la corriente que circula por el propio circuito. Es decir, que si nosotros tenemos un circuito por el que circula una corriente y esa corriente en el circuito la variamos, también se va a generar a sí mismo el circuito una FEM, para evitar el cambio de flujo. Es decir, por eso se llama autoinductancia, es sobre sí mismo. Por eso lo de auto. Y inductancia viene del lado de inducido. Entonces, veníamos viendo que lo que sea que estuviera ocurriendo, alguien generaba el campo y mirábamos sobre nuestro circuito cómo era afectado por ese campo que alguien generaba. Ahora es el circuito genera el campo y cómo afecta ese campo generado con el circuito cuando lo modificamos al propio circuito. Entonces vamos a definir la autoinductancia como el flujo magnético
del propio circuito dividido la corriente que circula por ese circuito. Y la autoinductancia es un parámetro del circuito que va a depender de la forma del circuito y no puede depender, por ejemplo, de la corriente que circula por el circuito. Si es algo que mantiene analogía con las ideas de resistencia y capacidad, que son, o capacitancia, como depende del libro que lean, que son magnitudes que caracterizan al dispositivo que armamos, y no, que son distribuciones de conductores, cómo lo armamos, la geometría, el área, ¿verdad? Pero no de, por ejemplo, el capacitor, cómo lo conectamos a la fuente, la resistencia, cómo lo conectamos a la fuente, y en este caso, cómo varía la fuente, la corriente que atraviesa mi circuito. La unidad de la autoinductancia, que también va a ser para otras magnitudes que digamos ahora, se llama henrio, y estos aparatitos también se ven comúnmente en los circuitos si desarman una compu o demás. Yo el otro día les decía que a veces aparecen, la más fácil de verlos es cuando tienen un bobinadito, que se nota porque se ven los cables enroscaditos, y algunos, cuando uno las va a comprar, puede decir que era una inductancia, no vamos a llamarla autoinductancia, uno va y le dice que era una inductancia de tantos henrios, y el electrónico les da la que corresponda. Bueno, lo interesante de esto es que yo puedo pasar la I multiplicando y decir que el flujo magnético lo puedo escribir como I por la inductancia. Entonces la derivada menos la derivada del flujo magnético va a ser menos L por dI a dt. Bien, o sea que esta expresión me permite escribir a la FEN en función de ese L que caracteriza mi circuito y la variación de la corriente que me caracteriza la fuente que le conecté o la forma en que está conectado. Entonces hago lo mismo que con otras magnitudes. Y vamos a duplicar la idea a calcular la autoinductancia de un solenoide, ya que hoy estamos a full con los solenoides. Bien, entonces tenemos de vuelta el solenoide recto, esta espira, longitud L, radio R con L mucho mayor que R, vamos a ver si le dejé el R y si no lo arreglamos, por el que circula una corriente I. O sea que nos dan todas las características del solenoide, las espiras, la longitud, el radio, que es largo, y después la corriente que circula por él. Todas estas características, longitud, área, radio o área del solenoide, número de espiras, tienen que aparecer en el L, incluyendo también el medio que rellena el solenoide, que en este caso no nos dice nada, así que va a ser el vacío. Entonces, el campo del solenoide lo calculamos hace un ratito, no nos vamos a hacer problema por volverlo a calcular. Entonces, lo que sí nos tenemos que poner a pensar es, ahora, ¿cuál es el flujo a través del solenoide debido a su propio campo? Entonces, lo que tenemos que calcular es el flujo de este campo por cada una de las espiras del solenoide. Entonces digo, bueno, el flujo magnético va a ser el número de espiras por el flujo a través de cada una de las espiras, el número de espiras por B escalar diferencial de área, si asumimos que el campo magnético apunta en la misma dirección que el diferencial de área. Entonces, el campo magnético del solenoide lo reemplazamos, integramos el diferencial de área y llegamos a la expresión del flujo magnético, y como les dije antes, ahora vamos a calcular la autoinductancia dividiendo ese flujo magnético por la corriente que circula por el solenoide, y ahí, como les dije antes, les queda mu0, que es el medio que rellena el solenoide, el número de vueltas del solenoide, recuerden, un n por el campo del solenoide, el otro n se origina en el número de vueltas, el área del solenoide y la longitud. Es decir, la autoinductancia nos quedó función de los parámetros geométricos del solenoide y el material que lo rellena. Y obviamente hice la cuenta porque cuando yo quiero hacer esta cuenta, tengo que tomar, si quiere, el valor positivo del flujo magnético. Es decir, si yo estuviera en un problema en particular donde el flujo magnético me apunta, está circulando la corriente de modo que el flujo magnético me diera negativo respecto al sentido de circulación positivo que solemos tomar,
nosotros solo nos interesa el valor absoluto porque no estamos pensando cuando calculamos la inductancia de cómo conectamos al solenoide, sino de tener un parámetro que caracteriza la respuesta del solenoide a la presencia de campos magnéticos variables en el tiempo, es decir, a la presencia de corrientes que cambian en el tiempo a través de él. Y si queremos calcular la fe inducida, cuando la corriente varía con el tiempo, es simplemente venir con esta expresión y reemplazarlo en esta expresión de la FEN, o sea, hacer que la FEN es menos L, que lo tenemos evaluado, por DIA de T. Bien, y el DIA de T será la corriente que nos den. Si nos estuvieran preguntando del problema anterior, las distintas corrientes que pasaban por el solenoide, podríamos ver lo que el solenoide se hace a sí mismo al tener variaciones de corriente en sus espiras, y podríamos poner, bueno, si es I0, la fe inducida es 0, si es I0 sobre T0 por T, en la fe inducida nos queda toda esta expresión por I0 sobre T0, si toda esta expresión, quiero decir, la parte menos L por I0 sobre T0, y la otra nos va a quedar con la exponencial y el signo, con signo positivo y demás. O sea que si uno tiene la autoinductancia, yo les puedo dar la cajita que dice que la autoinductancia de este circuito es L, y si me piden que calcule la FEM, lo único que hago es menos L por la derivada de la corriente respecto del tiempo, y lo único que me tengo que preguntar es qué corriente le estoy haciendo pasar a mi solenoide, a mi elemento. Y esta idea nos puede resultar útil si queremos pensar de vuelta las ideas de que por un circuito circula una corriente, ¿qué efecto genera en otro? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, la corriente generada que circula por el solenoide, poner una espirita adentro y ver la fe inducida en la espira. Esa cuenta la hicimos y es fácil porque el campo del solenoide, si es largo y lo podemos calcular con ampere, es muy fácil de calcular, y si no lo es, haremos otras cuentas, pero el campo de un solenoide es relativamente fácil de calcular. Pero si a mí se me ocurre la brillante idea de, en realidad, tener esto conectado, cerrado con un cable, y esto conectarlo a una fuente, la espirita interna, y bueno, ahí tenemos un problema, porque el campo de una espira no es para nada fácil de calcular. Entonces, si yo tuviera que calcular el flujo del campo de una espira a través del solenoide, y eso sería bastante complejo. Bien, no sería una cuenta sencilla. Pero hay algo que viene a mi favor, que es esta definición de inductancia mutua, que caracteriza cómo un circuito afecta al otro. Entonces yo puedo decir que la inductancia mutua de un circuito 1, que podría sobre un circuito 2, es el flujo del campo del circuito 1 en el circuito 2, dividido la corriente que genera el campo en el circuito 1. Acá lo tienen en otras palabras, dice que el flujo 1,2 es el flujo en el circuito 2 debido al campo magnético generado por la corriente 1 en el circuito 1. Y la misma lógica podemos aportar a la inductancia mutua del circuito 2 sobre el 1. Entonces tenemos que hacer el cociente entre el flujo en el circuito 1 debido al campo magnético generado por la corriente 2 en el circuito 2. O sea, el flujo debido al campo magnético del circuito 2 a través del circuito 1 dividido la corriente que genera ese campo magnético del circuito 2. Pero ustedes me dicen, bueno, estas dos definiciones no estarían ayudando mucho, pero la que es importante es que las autoinductancias son iguales. Bien, entonces si yo calculo una, puedo saber la otra. Si yo calculo la autoinductancia del circuito del solenoide sobre la espira, ya sé la de la espira sobre el solenoide. Entonces, la de la espira sobre el solenoide es más difícil de calcular, pero puedo calcular la otra y usarlo indistintamente. Usando la idea de que esas autoinductancias son iguales, puedo calcular las fenes inducidas, por ejemplo, el del circuito 1 sobre el 2, derivando este flujo, que sería M1,2, que lo llamo M porque es lo mismo, por la derivada de 1 respecto a t, y lo mismo en la otra. O sea, que yo logro determinar
para dos circuitos cuánto vale la inductancia mutua, puedo calcular en uno o en otro sentido la fe en que se inducen uno al otro. Y de vuelta, la inductancia mutua también es un parámetro que va a depender de las características geométricas de los circuitos y el material o el medio en el que están inmersos, y no de él, en particular a quién le conectamos la corriente o cómo es la corriente que conectamos. Nos tiene que quedar al final independiente de la corriente. Entonces, para poder entender esto, aplicamos un ejemplo nuevamente, y acá justamente es el ejemplo difícil de calcular, que dice, volvamos al solenoide de n vueltas, longitud L, pero ahora tiene radio 2A, en cuyo interior se encuentra una bobina cuadrada del lado A y n' vueltas. Y esta es la verdecita que la escribí flúor para que se vea y escribí el diferencial de área. Ahora, si la corriente circula en la bobina y varía como I de la bobina igual a I0 T sobre T0, ¿cuál es la fe inducida en el solenoide? O sea que ahora la corriente no está circulando en el solenoide, sino en la bobina. Esta bobina la conecté a algo y tengo esta corriente positiva y en esa dirección. Entonces me preguntan cuál es la fe en el solenoide. Y ese sería, si no supiera lo de inductancia mutua, mi peor pesadilla, porque diría, ¿cómo calculo el flujo cómo calculo el campo magnético de la bobina a través de todo el volumen del solenoide? Si lo único que puedo hacer acá es aplicar Biot y Sabat punto a punto, o sea, sobre el eje, pero después de la bobina, pero después cuando me alejo del eje de la bobina, tengo que empezar a hacerlo sobre todo, sobre cualquier dirección, y eso es punto a punto por Biot y Sabat, o sea, imposible. Bueno, pero conozco lo de la inductancia mutua, así que lo que voy a suponer es que tengo el caso al revés, que la corriente circula por el solenoide y que quiero calcular el flujo a través de la bobina para poder encontrar la inductancia mutua y de ahí, una vez que encuentro M, hacer la cuenta que me piden. Entonces, haciendo ese artilugio, me acuerdo que M, la inductancia mutua, es el flujo de la bobina sobre el solenoide dividido la corriente de la bobina, que esto sería de acá es de donde yo quiero salir, que la cuenta que tengo que hacer, pero eso es igual al flujo del solenoide sobre la bobina, sobre la corriente en el solenoide. Ahí se los arreglo. Que es una cuenta que ya estuvimos haciendo. Bueno, y acá lo que estoy haciendo es reescribiendo la FEN de la bobina generada por la corriente en la bobina sobre el solenoide, de la bobina en el solenoide respecto del tiempo, y eso lo puedo escribir como menos M por la derivada de la corriente en la bobina respecto del tiempo. Este dato lo tengo, lo que yo tengo que buscar es esta M de acá. Entonces voy y digo, bueno, lo pienso al revés y salgo por calcularla acá, que esta la sé hacer. Entonces, el flujo del solenoide a través de la bobina es fácil de calcular, ya lo calculamos en la anterior. Acá está el campo del solenoide, bien, por el área de la bobinita cuadrada, multiplicado por el número de espiras, y eso lo tengo que dividir la corriente del solenoide. Simplifico las corrientes, y me queda la inductancia mutua. Reemplazo la inductancia mutua en esta expresión, y reemplazo la expresión de la corriente para hacer la derivada. Bien, entonces me queda la expresión de la FEM. Y nos podemos preguntar, ¿para dónde circula la corriente inducida en el solenoide? Pensando en una corriente circulando en la bobina. Supónganse que la corriente en la bobina está circulando así. Esperen que no sé por qué no escribe. Ahí. ¿Para dónde esperan que circule la corriente en el solenoide? Ahí Matías pone antihorario. En sentido antihorario es la que yo dibujé sobre la bobinita de adentro. Así que en el solenoide tiene que ir al revés. ¿Se dan cuenta cómo me doy cuenta? Hay en dos, como te das cuenta. Bueno, por empezar, fíjense que yo asumí la circulación en la espira verde, que es la que está en el interior del solenoide, que es la que tendría la corriente, en la dirección, si la miran, antihoraria. ¿Bien?
Eso lo alcanzan a ver. Siempre están mirando desde la derecha. Vamos a hacer el ojito si querés. Porque el horario y antihorario, recuerden que tiene el problemita de que hay que decir de qué lado estamos mirando. Entonces estamos con el ojito ahí, un ojo medio raro, como yo la semana pasada. Entonces si estamos circulando en sentido, esto sería antihorario, mirándolo sobre la bobinita. Ahora, si uno mira, la corriente en la bobina está aumentando. Eso quiere decir que el flujo del campo magnético generado por esta bobina a través del solenoide está creciendo. Y el campo magnético de esa bobina, si yo lo dibujara, estaría apuntando así. Este sería el B de la bobina. Bien. Entonces, si quieren le hago una flecha. Vamos a hacerlo acá. Hacia allá, el B de la bobina. Ahora, de acuerdo a esa circulación que le di en la bobina. Si esto está aumentando, yo necesito que el solenoide produzca una corriente que genere un campo inducido que se oponga a ese incremento de las líneas de campo del campo de la bobina. Entonces lo necesito girando en sentido mirado desde frente, horario. Ahora sí, bien. Bueno, y nos queda una expresión más y acá la corto. Sí, tenía algo más, pero miremos. Que es la energía almacenada en un inductor. Y ahora, recuerdan que cuando queríamos algo de una capacidad definida, lo llamamos capacitor desde entrada, pero después en forma general le llamamos capacitor y no nos importaba si era circular, esférico, placas paralelas o cilíndrico, o la forma que tuviera ese capacitor. Y cuando fuimos a las resistencias, llamamos resistor a un elemento que lo armábamos específicamente para tener un valor de resistencia dado, y después por abuso del lenguaje terminamos llamándole resistencia. Bueno, un inductor va a ser un dispositivo que lo diseñamos para tener una autoinductancia específica, ¿bien? O sea, yo les digo, ese tiene un L de tanto, y de ahí eso lo usamos en el circuito para lo que queramos usarlo. Entonces, eso es una aclaración, y si queremos saber la energía que almacenamos, nos tenemos que preguntar cuánta energía se necesita para establecer una corriente en ese inductor. Entonces lo que tenemos que pensar es en el trabajo que debemos hacer para mover diferenciales de carga en contra de la fe inducida. Que estamos haciendo algún trabajo con otra fuente o algo tal que podamos mover cargas a través del inductor, pero esa fuente está entregando una energía necesaria para contrarrestar la fe que se induce cuando intentamos iniciar el movimiento de cargas o cuando intentamos modificar de alguna forma la corriente que está pasando por el inductor. Es decir, el inductor tiene la característica de ser un elemento que se opone a las variaciones de corrientes a través de él, ya viéndolo más de una mirada superadora, digamos. Entonces, esa oposición a las variaciones del flujo magnético a través de él, que implica de alguna forma oponerse también a la variación de una corriente, porque con lo que acabamos de ver, si varía la corriente a través del solenoide, sabemos que él mismo va a generar una inductancia para oponerse. Entonces, con esa misma lógica, pensamos al inductor como algo que se opone a las variaciones de corriente, y si nosotros queremos, por ejemplo, establecer una corriente, está ahí, lo conectamos a una fuente y queremos establecer una corriente, vamos a tener que realizar un trabajo para iniciar el movimiento de cargas en contra de la fe inducida que se resiste a establecer esa corriente. Ese trabajo, que es en contra de la fe inducida, lo podemos escribir como menos la fe diferencial de carga, ese diferencial de trabajo. Pero la FEN lo puedo escribir como la autoinductancia de I a de T. Menos, ¿no? Por eso se me fue el menos. Y ahí puedo reescribir esta expresión como L de Q a de T por diferencial de I, pero de Q a de T es I. Así que el diferencial de trabajo nos queda, y acá me falta alguien, me sobra alguien. Lo acomodé y me olvidé de borrarle algo.
Esto no va, ahí está. Bueno, entonces el trabajo total va a ser integrar este L I de I, pero tenemos que tener en cuenta que ese trabajo es el que está entregando la fuente, es la energía que se está entregando al circuito, así que yo la puedo pensar como una energía que al fin y al cabo está almacenando mi inductor, porque yo voy a tener que entregar esa energía para establecer la corriente, pero cuando quiera sacar la corriente, el inductor me la va a entregar a mí para tratar de mantenerla. O sea, es algo parecido a una gata flora. No quiero que pongas la corriente, pero tampoco quiero que la saques. O sea, es como que me voy a oponer a cualquier cambio. Entonces, bajo esas condiciones, esa energía que yo almaceno en el inductor es justamente el trabajo que hice para establecer la corriente. Entonces, asociando así con la energía almacenada, tengo que integrar esta expresión entre un valor en el que no había energía y un valor final, y entre no hay corriente y una corriente total. Lo saco porque es una constante que depende de los parámetros del circuito, pero no de la corriente, entonces tengo que integrar I por DI, o sea, la corriente por el diferencial de corriente. Y eso me da un medio de la autoinductancia por I cuadrado. Y igual de la misma forma que hicimos para poder calcular la densidad de energía que se almacena, y uno dice que esa energía se almacena en el campo magnético que está dentro del inductor, lo que voy a hacer es, y para hacer la cuenta, no la voy a hacer en forma general, la voy a hacer en un solenoide, por eso toda la clase de hoy viene con solenoides, pero lo mismo que hice con un capacitor plano cuando calculé la energía almacenada en el campo eléctrico, tengan en cuenta que en electro van a sacarla en forma correcta, en el sentido de que es de forma genérica, no aplicando en un circuito en particular. Entonces, pensando en hacerlo en un caso particular, pienso en la energía almacenada en un solenoide en el cual establecí una corriente I, y voy a usar ese resultado porque la expresión en general me va a dar una expresión que es válida en general. Entonces, la densidad de energía es la energía total dividido al volumen. Recuerden que el solenoide tiene un campo uniforme en su interior, así que puedo pensar que tengo la misma densidad de energía en cada uno de los puntos. Y eso, reemplazo la energía almacenada en un inductor, lo divido por el volumen. Pero ese volumen es el volumen del solenoide. Entonces, reemplazo la L del solenoide que calculé 3 hojas atrás, y acá está tratándose de que se identifique, porque todo esto es tenemos un medio. La L del solenoide es toda esta expresión. Esto es el volumen, que si pensamos que es el solenoide circular que estábamos trabajando, es el área de la espira, pi por a cuadrado, por la longitud del solenoide, y después viene el I cuadrado de la energía. Y bueno, simplificamos el pi por a cuadrado y encontramos la densidad de energía. Pero si miramos esta expresión con un poco más de amor, podemos ver que mu0 n I sobre L es el campo dentro del solenoide. Y que si yo multiplico y divido por mu0, acá tendría mu0 cuadrado, n cuadrado, i cuadrado sobre l cuadrado, que daría el módulo del campo al cuadrado del solenoide. Entonces esto finalmente me quedaría escrito como un medio, que lo tenía, como multipliqué y dividí por mu0 para poder armar con esta expresión el campo al cuadrado, me queda un mu0 dividiendo por el b cuadrado. Entonces esa es la densidad de energía que yo almaceno dentro en el campo magnético, que si yo obviamente la integro, la multiplico por el volumen del inductor, puedo sacar la energía total. Y si tengo medios magnéticos, esa densidad de energía la escribo como un medio de mu en lugar de mu0 por b cuadrado. Bien.